tiene alguna pregunta respecto al examen? ¿No? Pues como hay 3 o 4 exámenes, nosotros no vamos a corregirlos todos, lógicamente, pero sí podemos ver la práctica que se hizo de una prueba de 2020. Así que, si quieren ustedes, les echamos un vistazo. Este año, si aquellos que vayan a PEBAU, pues tienen el modelo de examen del año pasado. Es decir, 4 imágenes y 4 preguntas teóricas y hacen dos imágenes y 2 preguntas teóricas, ¿vale? De las 4. Por ejemplo, imagen A, ¿qué es lo que es? Hermes de Olimpia. Imagen B, Moisés de Miguel Ángel. Imagen C, la Escuela de Atenas de Rafael. Imagen D, pues todavía no lo hemos visto, pero es una casa de Le Corbusier, pero todavía no lo hemos visto. Y después, preguntas teóricas. Arte nazarí, la Alhambra de Generalife. Arquitectura del plateresco al Escorial, Goya e impresionismo, que tampoco lo hemos visto. La pregunta es, ¿qué harían ustedes? A ver. Doña Ana, ¿usted qué haría? Yo lo que he hecho ha sido Moisés y la Villa Saboya. Claro, pero... Vale, ¿y de pregunta teórica? Goya y del plateresco de Relleno. Vale, muy bien. Bueno, en líneas generales podían haber hecho la A, la B o la C. ¿De qué obra se trata? Imagen A. Doña Teresa. La verdad es que esa no la hice. Bueno, da igual, ¿de qué obra se trata? No me acuerdo. O Doña Marta, ¿de qué obra se trata? No me acuerdo. Doña Mercedes. Hermes de Olimpia. Indique su autor, Doña Rocío. Mira, ¿esto cómo se llamaba? Curva. La curva. La niña de la curva. No. A ver, ¿cómo? Exacto, la curva praxiteliana, así que es una obra de Praxíteles. ¿A qué estilo pertenece Doña Nazaret? Griego. Es arte griego, estaría mejor arte griego del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Cite otros autores del mismo estilo que me está preguntando. Dígame artistas griegos. ¿A quién podemos decir, Javier? Mirón, Policleto, Fidias, Lisipo, Escopas. Prasíteles no, porque ya lo hemos dicho. Pero me dice que sean escultores. No. Ictinos, Calícrates, ¿no? ¿Cómo se llaman los que hicieron el Laoconte? Agesandro, Polidoro, Atenodoro, ¿no? Bueno. Imagen B. ¿De qué obra se trata, don Aarón? Del Moisés. Moisés. Indique su autor, Selva. Miguel Ángel. ¿A qué estilo pertenece, Cristina? El estilo era el nombre del tema. Renacimiento. Si quiero ser más preciso, es el Cinquecento. Cite otras obras del mismo autor, don Alberto. ¿Qué se le ocurre? Miguel Ángel, escultor. David. La piedad.
piedad, el esto de donde vive el Papa, no lo sabe. De cuidado que algunas cosas son de Bernini. David, Piedad, Moisés, esto forma parte de un conjunto que era la tumba de Julio II, y después la sepultura de los Medici, la tumba de Giuliano y Lorenzo de Medici, y los esclavos y la Piedad Rondanini. Eso es lo que vimos en clase, ¿vale? Imagen C, ¿de qué obra se trata, doña Inés? Cuando pregunté por obra de México, obra interesante de cultura. Muy bien, en este caso dice, ¿existe otras obras del mismo autor? Podríamos hacerlo. Podríamos poner arquitectura, la cúpula de San Pedro del Vaticano, la escalera de la Biblioteca Laurenciana, la piazza del Campidoglio. ¿Y las pinturas también pueden? Claro, ¿por qué no? Los frescos de la Capilla Sixtina. Todo eso podría entrar, claro. Muy bien dicho. ¿De qué obra se trata, doña Inés? La C. La Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas. Indica su autor, doña Violeta. Rebote Azahara. Rebote Selva. Rebote Aarón. Rafael o Rafael de Sancio. ¿A qué estilo pertenece doña Zaira? Renacimiento y más concretamente Cinquecento. Enumere las características más relevantes de la obra. En una pintura, ¿se acuerdan ustedes? Hay que fijarse. Composición, luz, color, dibujo, perspectiva, técnica y tema. ¿Por dónde empezamos? Bueno, composición, vale. Si me fijo en la composición, hay un gran número de personajes, ¿no? Pero ¿es una composición equilibrada? Sí, hay como un eje de simetría en el centro, ¿no? Y a la derecha e izquierda aparecen casi el mismo número de personajes, así que presenta una composición equilibrada. Presenta una gran perspectiva, profundidad. ¿Cómo se consigue? Pues se sitúa los personajes en un escenario arquitectónico, ¿no? Con una gran bóveda de cañón decorada con casetones, con una cúpula al fondo, con otra bóveda al fondo, lo cual le da mucha sensación de profundidad. Y aparte, la superposición del personaje. Venga, más cosas. Luz. ¿En qué me tengo que fijar para hablar de la luz? En las sombras. Si este personaje tiene una sombra aquí, este personaje tiene una sombra aquí, ¿dónde está el foco? Hay un foco de luz que está en la parte derecha, como demuestran las sombras de los personajes hacia la izquierda. Más cosas. Color. Hay una gran gama de colores. Destaca un poco el rojo y el azul de los personajes centrales. Y bueno, una gran variedad de colores. ¿Qué más? Dibujo. Hombre, destaca el dibujo arquitectónico, destaca las caras de los personajes. ¿Qué me queda? Técnica. Esto está hecho, ¿dónde? Sobre la pared del Vaticano, así que es pintura al fresco. Y el tema, hemos dicho que se llama la Escuela de Atenas. En su día vimos que representa, hombre, es una escena irreal, ¿no? Porque realmente muchos de esos personajes no vivieron al mismo tiempo, no fueron coetáneos, ¿verdad? En el centro se sitúa ¿a quién? Creo recordar que eran Platón y Aristóteles, pero a lo mejor era Aristóteles y Sócrates, no sé. Platón y Aristóteles creo que son el centro de la composición, como los filósofos más importantes, digamos, del mundo antiguo, pero estuvimos viéndolo en Wikipedia, hay muchísimos filósofos de la antigüedad. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de alguien que sale? Kant era uno. Kant no había nacido, estamos en el Renacimiento. Descartes no había nacido, estamos en el Renacimiento. ¿Nadie se acuerda de los personajes? Nietzsche. Nietzsche no había nacido, estamos en el Renacimiento. Como que no había nacido Nietzsche, ¿cómo es posible eso? Sí, Platón sí sale Platón. Oye, Aristóteles y Sócrates.
Esos tres sí son. Ese sí, pero todos los filósofos de los que ustedes me hablan no habían nacido. Vamos a ver. Epicuro, Pitágoras, Anaximandro, claro. Sócrates, Heráclito, Vamos a ver. Algunos fáciles de recordar. Ustedes han estudiado en la escuela el teorema de Pitágoras, ¿no? Ya, pues Pitágoras es el número 6. Tienen que ser filósofos anteriores a Rafael. Rafael no va a pintar a los que van a nacer en el futuro, no los conocen. El número 7 podría ser Alcibíades, pero hay quien ha querido ver en él a Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Pues no lo sabemos. El 8, Jenofonte, se considera el primer historiador. Escribió una historia de los griegos en Asia Menor, la Anábasis, y se considera el primer texto, por así decir, histórico. Hipatia, ¿les suena a ustedes Hipatia de Alejandría? Sí. Hace unos años Amenábar hizo una película sobre Hipatia, una matemática que vivió en el siglo III a.C. en Alejandría, ¿no? Bueno. Sócrates sí les suena a ustedes, ¿no? ¿O tampoco? Tampoco. Sí, pero... Platón y Aristóteles, 14 y 15 en el centro. Euclides o Arquímedes. ¿Arquímedes les suena? El 18. ¿Dónde está el 18? Salía la canción de los... Ahí, el que está agachado en la derecha. Arquímedes sale una canción de ¿dónde? ¿De quién? No, sí, de los dos. No encuentro el 18. Sí, al lado del 20, a la izquierda del 20. A la izquierda del 20. Ahí ese. Ah, ahí está. Todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¿No les suena eso? El principio de Arquímedes. Pues este es Arquímedes. El 19 es Estrabón. Estrabón calculó el diámetro de la Tierra y lo calculó con una exactitud bastante acertada. Estamos hablando de Eratóstenes, no sé si del siglo II o III antes de Cristo. Ptolomeo es de los que hizo los primeros mapas mundi que se conocen. Ptolomeo pues fue cartógrafo. Bueno, lógicamente Rafael no puede representar a Nietzsche, ni a Kant, ni todos estos filósofos porque son posteriores, no habían nacido aún. Había uno con bigote que no sabe quién era, Nietzsche, y es una máquina del tiempo. Pues usted, claro, lo que tienen que hacer es escribir una novela y forrarse. Y le llaman el código El código Rafael. el código Da Vinci Rafael, no, código de Sanci, ¿vale? Muy bien, bueno, ¿qué nos queda? Pues si hemos hecho dos imágenes, nos quedan las preguntas. ¿Qué preguntas podemos hacer? Pero La Alhambra de Generalife. es un poco raro que se hagan 3 preguntas de renacimiento. Pues sí, hay 3 preguntas del Renacimiento. La verdad es que sí, pero mira, ¿tú sabes lo que pasó en el examen de junio del año pasado? Que cayeron preguntas del principio y preguntas del final del temario. Pero teniendo en cuenta que el último tercio del año estuvimos en casa, yo lo vi bastante desequilibrado en ese sentido. Aquí, por ejemplo, este examen me hubiera parecido mucho más sensato porque hay más preguntas de la parte central del temario, lo que se supone que se ha dado en clase. Lo del año pasado fue un poco raro. A pesar de que dice usted que hay mucho renacimiento, y es verdad, fíjate, yo este examen lo hubiera visto mejor. ¿Por qué? Porque habiendo estudiado hasta el Renacimiento, podías hacer el examen bien. Y el examen del año pasado, de junio, fue espantoso. La gente salió muy descontenta, con razón. Porque salían cosas del principio del temario y del final. Con lo cual, la mayor parte del examen se había dado online. Bueno, la Alhambra de Generalife, contexto histórico. Al-Ándalus, lo saben ustedes de historia de España, ¿no? Y Alhambra de Generalife, pues bueno, hablan ustedes algunas características. ¿Se puede defender eso o no? Sí. Yo pienso que habiendo repasado un poquillo, sí. Y arquitectura del Renacimiento en España, eran 3 tercios, no sé si ustedes se acuerdan. Primer tercio, plateresco, y poníamos como ejemplo
la fachada de la Universidad de Salamanca. Segundo tercio, renacimiento purista o clasicista, poníamos como ejemplo el Palacio de Carlos V. Tercer tercio, estilo herreriano, y poníamos como ejemplo el Escorial. Hombre, eso, con algunos ejemplos más de obras, con un poquito de la descripción del estilo, y otra vez estamos lo mismo. Contexto histórico, pues el contexto histórico del Renacimiento. Antecedentes, pues arquitectura gótica, y consecuentes, pues arquitectura barroca. Que tampoco hay que hablar mucho, pero simplemente hablar, ¿vale? ¿Sí o no? Hombre, yo pienso que el examen se podía hacer. Ya esto, pues, esto va a ser lo que vamos a ver dentro de poco. Y esto también, pues, que todo lo veremos todo, pero bueno. Muy bien, dudas, preguntas y llantos sobre la práctica o sobre el examen. ¿No hay? Bien, ¿qué hacen aquí todo esto de examen? ¿No le ha gustado? Esto no son exámenes. Carlos no ha venido. Oh, qué pena. La verdad es que eso no lo quiero poner. ¿Álvaro no ha venido? Gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay dudas ni preguntas, ni llantos, pues nosotros nos vamos a lo nuestro. Y lo nuestro son dos autores. El primero se llama Antonio Canova. ¿Quién quiere leer un poquito? ¡Qué entusiasmo! Doña Teresa está deseando. Se le nota. Antonio Canova fue un escultor y pintor italiano del neoclásico. Su estilo estuvo inspirado en... Oye, pero ¿en qué época vivió? En 1797 a 1821. Si nos fijamos, ¿cuándo vivió Canova? Mediados del 18 a primer tercio del 19, ¿vale? Vivió a caballo entre dos siglos. Ustedes no, pero bueno, nosotros sí vivimos a caballo entre dos siglos, ¿no? Nacimos a finales del siglo XX y ahora es el siglo XXI. Vivió a mediados de la segunda mitad del 18, primer tercio del 19. Venga. Su estilo estuvo inspirado en gran medida en el arte de la antigua Grecia y sus obras fueron comparadas por sus contemporáneos con la mejor producción de la antigüedad. Se considerado el mejor escultor de la tierra y del mundo. Su contribución en la consolidación del arte neoclásico es comparable solo a la del teórico Thomas Jacques Litteran y a la del pintor Jacques Litteran, aunque también fue sensible a la influencia de los artistas. No tuvo discípulos directos que influyó en la cultura de toda Europa sobre su generación, manteniéndose en una referencia durante todo el siglo XIX, especialmente entre los escultores de la comunidad académica. Muy bien, ¿quién es este muchachote? Antonio Canova, vivió en Italia, vivió entre la segunda mitad del siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX y se considera el escultor neoclásico por excelencia, ¿de acuerdo? Neoclásico, ¿qué quiere decir neoclásico? El nuevo clásico. Nuevo clásico, o sea que volvemos ¿a qué? Al clásico. A Grecia y a Roma, del cual en el fondo nunca hemos salido. Jamás. Desde la casa se sale, De Grecia y de Roma no se sale nunca. Muy bien. Curiosamente, como dice aquí, con la estética del arte moderno, Canova cayó en el olvido. Pero a partir de mediados del siglo XX volvió a renacer un poco el interés por su figura. Como dice aquí, también mantuvo interés en la investigación arqueológica. En la introducción del neoclasicismo, ¿de qué hablábamos? Hablábamos de que se descubre, ¿qué se descubre? Pompeya y Herculano, una ciudad que está al lado. Y Pompeya y Herculano son, digamos que un gran espectáculo para todo el mundo decimonónico. Se empiezan
a volver el interés por las ciudades griegas y romanas. También Canova fue un coleccionista de antigüedades, otra cosa que hemos visto que era característica del siglo XIX, ¿no? Muy bien, ¿dónde nació el muchacho? Doña Nazaret. No veo de ¿No tiene gafas? Se me olvidó. Tráetela. Doña Cristina, ¿dónde nació Canova? Antonio Canova nació en Posarno, un pueblo de la República de Venecia, situado en medio de la colina del Solo, donde se forman las últimas ondulaciones de los Alpes y que desaparecen en la llanura del Treviso. Tras la muerte de su padre, Pietro Canova, cuando él tenía 3 años, un año más tarde su madre contrajo segundas nupcias dejando la autoridad de su abuelo paterno. Tuvo una hermana del nuevo matrimonio de su madre, el abad Giovanni Battista Sartori, con el que mantuvo muy buenas relaciones y que fue su secretario de albacea. Al parecer su abuelo, el cultor también, fue el primero en percatarse de su talento y enseguida Canova fue iniciado en los secretos del dibujo. Vale. ¿Dónde nace el muchacho? Venecia. En Venecia, en la República de Venecia. Su padre se muere pronto, su madre se casa, con lo cual tiene un hermanastro. Y al final dejan al niño ¿con quién? Con su abuelo. Con su abuelo. Y dice que el abuelo era escultor. Así que, ¿con quién se inicia Canova? Pues con su abuelo. No. Qué bonito. Venga, ¿quién se anima a seguir un poquito? ¿Yo? Por el que sea, ahora mismo. Los primeros años, su juventud la pasó en talleres de arte, mostrando predilección por la escultura. El primer año fue capaz de realizar 2 pequeños altares, relicarios de mármol que todavía existen, y desde entonces su abuelo le encargaba diferentes trabajos. El abuelo estaba patrocinado por la Acaudalado. familia Feire de Venecia, y a la vista de las actitudes del joven Canova, el señor Giovanni Feire se convirtió en su protector. Gracias a él, con 13 años, fue puesto bajo la dirección de Giuseppe Bernardi, uno de los más notables escultores de su generación en el Veneto. Bueno, desde muy joven pues muestra grandes aptitudes para la escultura. De hecho, conocemos obras que hizo a los 9 años. Y al final, la familia que patrocinaba a su abuelo, la familia Fallier, pues deciden convertirse en sus protectores y lo ponen en el estudio de un artista que era Bernardi, con el cual se forman. Pero si ustedes se fijan, sus estudios fueron completados ¿dónde? En la Academia de Venecia. En la introducción de este tema hablamos de las academias, ¿no? La organización gremial del trabajo empieza a desaparecer y la formación de los artistas se empieza a dar en las academias de Bellas Artes. Bueno, aquí tenemos una obra de primer encargo que obtuvo en Roma. ¿A qué nos recuerda? A David y Goliat. A David y Goliat. Pero también tiene mucha influencia ¿de qué? ¿cómo se llama? De los gálatas. Los Gálatas heridas de la época helenística. Es que se parece al estilo griego mucho. Sí. Por otro lado, la composición es muy barroca, porque el Minotauro está debajo de Teseo, ¿no? Aplastado. Bueno, vamos a ver las obras más famosas de Canova. Bueno, esto de aquí, ¿a quién nos recuerda? Al Doríforo de Policleto, Apolo coronándose a sí mismo. Bueno, como vemos aquí, el Papa también fue protector de Antonio Canova, y este es un retrato de Pío VII. Iba a decir Baroja. Yo también. ¿Iba a decir Pío qué? Iba a decir Baroja. De Pío Baroja, ¿no? Salía en el examen de un escritor. De Pío Baroja. Pío Baroja.
También se dedicó a la pintura, No Canova. pero realmente destaca más como escultor. Sí, mucho nombre, las tres gracias. Kiko, pero esto está en los apuntes. Es que no, esto lo que sale en foto. ¿No te gusta? Sí, sí, me gusta. Que solo me sale en la carpeta del ¿No te gusta? Oh, sí, básicamente están los apuntes. Básicamente sí se habla de Canova en los apuntes. Muy bien, esto de aquí son las tres gracias. Y yo me pregunto, hemos visto ya las tres gracias unas pocas de veces, ¿no? Sí, son un poco pesadas. Uy, ¿alguien se acuerda de dónde hemos visto las tres gracias? Sí, hombre, con Botticelli. Con Botticelli. Mira que bien que no está. Con Botticelli. Oh, la primavera y salen flores, ¿no? Las tres gracias y después también la hemos visto con quién. Había cuatro y solo me gustaban tres. Con uno, poco. Nosotros vimos con cuatro. Y la última que vimos no me gustaba nada. Una que era barroca. Esta de aquí, Rubén. Y también hemos visto... no, y Rafael también, que nos lo hemos saltado. ¿Esas eran las feas? Esas eran las feas. Eran feas. Oh, lo que ha dicho. Bien feas. Hombre, feas tampoco son las muchachas. No, las pobres son un poco... No son más feas, No son porque más no son feas, enfermas. Eso de gracia. Más feas. Sí, mejor dicho, tres llambos. Muy bien, el tema de las tres gracias, como ya hemos visto, pues es un tema en el fondo clásico, pero que desde el Renacimiento del Barroco se da con mucha profusión. ¿Alguien se acuerda de quiénes eran las tres gracias? Sí, hombre. Afrodita en sus tres etapas, en el nacimiento, no, en la juventud, en la vejez. Bueno, vamos a ver qué dice, vamos a recordar lo que dice Wikipedia. Las tres gracias, también conocidas como Cárites, eran las diosas del encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la fertilidad. Toma ya. Se consideran tres: Aglaya, belleza; Eufrósine, júbilo; y Talia, abundancia. Entonces tiene que ver... Solían ser consideradas hijas de Zeus y Eurínome, aunque también se decían que eran hijas de Hera, de Dioniso o de Helio. Homero escribió que formaban parte del séquito de Afrodita. Claro, entonces esto tiene mucho sentido, ¿no? Si se supone que en la primavera se representa a Venus o Afrodita, pues las tres gracias están aquí como su séquito. ¿Vale? Es que digo, el año pasado, cuando Sí. lo vimos con Fonsi Patrimonio, vimos ese cuadro Sí. de las tres gracias y decía que una de ellas representaba un rostro más viejo que la otra parecía más joven, que como me recuerdo que Sí. una representaba la vejez, la otra la adolescencia o la de, no sé, así, como tres etapas de la vida, en una misma sola, no sé si me explico, por eso me recuerda así. Creo que lo vimos con Carlos Morán en realidad, ¿te acuerdas que Pero es que a mí la wiki... Pero con Carlos Morán un poco importante como el tema del carpe diem. Sí, Mira, sí. Pausanias, que es un escritor griego, escribió en su libro noveno sobre el tema de las cárites. ¿Quién fue el primero que representó desnuda las cárites en escultura o en pintura? No puede ser descubierto. Durante el periodo más antiguo, ciertamente, tanto escultores como pintores las representaban cubiertas. Lo que dice Pausanias es que tradicionalmente, mira, aquí están en un fresco del siglo I en Pompeya. ¿A quién nos recuerdan? A mí me recuerdan a los de Rafael. ¿No? Sí, ¿Ahora qué, Bueno, en Esmirna, por ejemplo, en el santuario de Nemesis, sobre las imágenes se había dedicado cárites de oro, obra de Bupalo, y en el teatro de esa misma ciudad hay un retrato de una gracia pintado por Apeles.
Igualmente en Pérgamo hay otras imágenes de Cárites hechas por Bupalo. Y cerca, es decir, que el propio Pausanias en el mundo antiguo ya decía que era un tema común y que no se sabía quién lo había representado por primera vez. Y aquí estamos viendo que en Pompeya se representaba a las tres gracias, así que es lógico que Canova pues la represente, ¿no? No perderemos las buenas costumbres, tac, tac, tac. ¿Quién se anima? No, es que no me entero. Es una obra, es un conjunto escultórico en realidad, pues son varias esculturas realizado en mármol mediante la técnica del esculpido. Presenta 3 estatuas femeninas, ¿no? Desnudas o casi desnudas. ¿Y qué más se puede decir de ellas? Presentan gran movimiento. ¿Cómo se consigue que tengan mucho movimiento la figura? Fíjense ustedes. El hecho de que una de las gracias cruce las piernas, el hecho de que el brazo de una se apoye en el hombro de la otra, el hecho de que un brazo de una rodee el cuerpo de la otra, todo eso le da al conjunto que pues le da cierto movimiento. Las interacciones que se producen entre los rostros, esta mira esta mira esta mira la otra, le dan al conjunto mucho movimiento. Casi todas presentan, ¿cómo se llama esto? Cuando uno dobla una pierna, la contraposto o basculación de la cadera, lo cual también le da mucho movimiento. Y el tema es un tema, ya hemos visto, un tema que procede del mundo antiguo. No sabemos, ni siquiera Pausanias en el mundo antiguo sabía quién fue el primero que representó a las Cárites, ¿no? Las tres gracias. Se cree que son hijas de Zeus y se tiene dudas sobre su madre, si era Hera o si era algún tipo de ninfa. Y se supone que representaban, ¿cómo era? La belleza. Yo esto nunca me acuerdo, la verdad. Se supone que representaban pues la belleza, el júbilo y la abundancia. Y se llamaban Aglaya, Eufrósine, Italia. Como vemos aquí, como representación de las tres gracias que nos ponen, pues la escultura de Canova. Bueno, esta es fácil, ¿no? Nos gusta. Habría que saber el año de las tres gracias. Se supone que la pintura esa de Pompeya se descubrió ahora, entonces Rafael porque la igual Fíjate, probablemente esa pintura no la conocía Rafael. Fecha. No tenemos fecha. Sí, hombre, tenemos que tener una fecha. Canova fue... Oye, ¿dónde está la fecha? Pues no tenemos fecha. Oh, qué desilusión. Vamos a poner tres gracias, Canova. Vale, según esto, Canova realiza las tres gracias en el siglo XIX, 1815. Dice aquí, es un tema muy repetido desde el Renacimiento, aunque nosotros podríamos decir que desde el mundo antiguo, con intérpretes como Rafael y Rubens. La interpretación de Canova es original porque las tres gracias aparecen sobre todo en pintura, no en escultura. Bueno, las tres gracias. Qué graciosas son. ¿Esto qué es? Un boceto, muy bien. Muy bien, la otra gran escultura de Canova más famosa es esta, que se llama Psyché ranimée par les vacilles de l'amour. ¿Eso qué quiere decir? Psique reanimada por un beso de Cupido. ¿Quién se supone
¿Qué es Psique? ¿Quién se supone que es Cupido? Porque va de las malas. ¿Mm? El de las alas es Cupido, la muchacha es Psique, y es un mito que no lo hemos visto todavía. Pero vamos a ver. ¿Sí te suena? Nuestra especialista en mitología. Doña Ana. No, pero no. ¿No te suena? ¿No te suena? Pues venga, vamos a leerlo. Bien, pero me fuera mucho. ¿Quién se anima? Oh, qué entusiasmo. Doña Selva está deseando leer. Sí que divinidad griega y protagonista de un mito latino es la personificación de la... Bueno, eso no nos interesa mucho. Ay, venga, según la historia. Según la historia inmortalizada por Apuleyo en su Metamorfosis, el asno de oro, sí que era la menor y más hermosa de 3 hermanas. Era cumpleaños de Anatolia. Anatolia. Anatolia es la península de Anatolia, lo que en día es Turquía. Maribel no ha venido hoy, ¿no? Afrodita, celosa de su belleza, envió a su hijo Eros Cupido para que le lanzara una flecha que la haría enamorarse del hombre más horrible y ruin que encontrase. Sin embargo, Eros se enamoró de ella y lanzó la flecha al mar. Cuando sí que se durmió, se la llevó volando por su palacio. Para evitar la ira de su madre, una vez que tiene a Psique en su palacio, Eros se presenta siempre de noche, en la oscuridad, y prohíbe a Psique cualquier indagación sobre su identidad. Cada noche en medio de oscuridad se amaban. Una noche Psique le contó a su amado que echaba de menos a sus hermanos y quería verlos. Eros aceptó, pero también le advirtió que sus hermanos querían acabar con su dicha. A la mañana siguiente Psique estuvo con sus hermanas, que le preguntaron envidiosas quién era su maravilloso marido. Sigue incapaz de explicarles cómo era su marido, puesto que jamás lo había visto, titubeó. ¿Cómo? ¿Titu qué? Titubeó. Y les contó que era un joven que estaba de caza, pero acabó confesando la verdad, que realmente no sabía quién era. Así las hermanas de Psique le convencieron para que en mitad de la noche encendiera una lámpara y observara a su marido, asegurándose de que solo un monstruo quería ocultar su verdadera apariencia. Psique les hace caso y enciende una lámpara para ver a su marido. Una gota de aceite hirviendo de la que Apuleyo hace un tópico medieval, que no voy a leer eso, cae sobre la cara de él, dormido, que despierta y abandona decepcionado a su amante. Bueno, ¿cómo va la cosa? En realidad Afrodita quiere castigar a Psique. ¿Por qué la quiere castigar? Envidia su belleza. Porque envidia su belleza. Afrodita es muy envidiosa. Los dioses griegos y romanos tenían pues casi todos los defectos humanos, pues los presentaban. En ese sentido, la religión greco-romana pues era diferente a la nuestra, ¿no? Nosotros no volcamos las características humanas en los dioses, pero ellos sí lo hacían. Entonces Afrodita está celosa, ¿y qué es lo que hace? Manda a su hijo Eros, ¿a qué? A que le tire una flecha para que se enamore de quién. Del hombre más horrible que pasará por allí. Pero Eros, ¿qué le pasa a Eros? Se enamora de Psique y no lleva a cabo el plan de su madre. ¿Y qué hace con Psique? Se la lleva volando hasta su palacio. Pero Eros la visita siempre de noche y oscura, con lo cual, ¿qué pasa con Psique? No sabe quién es su amante. Pero claro, ella le pide a su amado que quiere ver a sus hermanas porque las echa de menos, y el otro dice que sí, que vaya a verlas. Y cuando va a verlas, ¿qué le dicen las hermanas? Que quién es su amante. ¿Y ella qué le dice? Que no lo sabe porque no lo ha visto nunca. ¿Y qué le dicen las hermanas? Que encienda un candil por la noche, ¿no? Y así vea quién es, ¿no? ¿Sí o no? ¿Pero qué ocurre? Que despierta Eros. Eran lámparas de aceite y le cae el aceite, una gota de aceite le cae a Eros y como el aceite está caliente, pues se despierta. Y decepcionado abandona a su amante. Muy bien, ¿quién quiere seguir un poquito a ver qué pasa con Eros y Psique? Doña Inés está entusiasmada por la historia. Cuando Psique se da cuenta de lo que ha hecho, ruega a Afrodita que le conceda recuperar el amor por él, el amor de Eros.
Pero la diosa rencorosa le ordena realizar 4 tareas, casi imposibles para un mortal. Antes de recuperar a su amante divino, como cuarto trabajo, Afrodita afirmó el hecho de cuidar a su hijo, deprimido y enfermo, como resultado de la infertilidad de Psique, que además había provocado que perdiese parte de su belleza. Psique tenía que ir con Hades y pedir a Perséfone, la reina del inframundo, un poco de su belleza que Psique guardaría en una caja negra que Afrodita le dio, ya que le demostró el inframundo inmortal al tacto humano. Psique subió a una torre, decidiendo que el camino más corto al inframundo sería la muerte, pero una misteriosa voz la detuvo en el último momento y le indicó una ruta secreta que le permitiría entrar y regresar aún estando con vida, además de aconsejarle cómo engañar al perro Cerbero, contentar a Caronte y cómo cruzar los otros peligros de dicho sendero. Siguiendo las indicaciones de Psique, apaciguó a Cerbero con un pastel de cebada y pagó a Caronte con un óvulo para que le llevase a Hades. En el camino vio manos cruzadas. Bueno, uno de los trabajos que le pone Afrodita para recuperar a Cupido es que vaya al inframundo, al Hades, y traiga una belleza especial, ¿no? Y le da una cajita para que la lleve. ¿Y ella cómo puede llegar al reino de los muertos? ¿Qué decide hacer? Matándose. Suicidarse, sube una torre para tirarse y matarse, así llegó por vía directa al reino de los muertos. Pero hay alguien que le ayuda y le enseña cuál es el pasadizo para llegar al mundo de los muertos. Había un perro mitológico que cuidaba la entrada al inframundo, que es el que se llama Cerbero. De ahí viene la palabra cancerbero. ¿Y el cancerbero quién es? El portero en el fútbol se llama también cancerbero. Que evita que pasen las bolas dentro, ¿no?, de la portería. Y había un lago, una laguna, es la laguna Estigia, y había un barquero que te pasaba al mundo de los muertos, Caronte, pero había que darle un pago, había que darle unas monedas, pero bueno, lo consigues también superar el pago a Caronte, él paga y le pasa al mundo de los muertos. Vale. Sí que consigue lo que le ha pedido Afrodita y se va del mundo de los muertos. ¿Y qué le pasa? Sí que abandonó el inframundo. ¿Quién nos lo lee? Doña Zaca está deseando leerlo. Sí que abandonó el inframundo y decidió abrir la caja y tomar un poco de la belleza para sí misma, pensando que si hacía esto, Eros le amaría con toda seguridad. Para su sorpresa, el interior notó un sueño egipcio, es decir, un vapor narcótico que sume en la amnesia a los muertos cuando llegan a Hades. Eros, que le había perdonado y seguido en secreto por su aventura, voló a su cuerpo y limpió el sueño en sus ojos, suplicando entonces a Zeus y Afrodita su permiso para casarse con Psique. Estos accedieron, y Zeus hizo mortal a Psique. Afrodita, olvidando sus rencores, bailó en la boda de Eros y Psique, y fruto de su unión tuvieron una hija llamada Edoné para los griegos y Volupta para la mitología romana, la personificación del placer sexual y el deleite. Muy bien. ¿Qué representa Eros y Psique de Canova? El momento en el que Eros limita el sueño Claro. Bueno, se puede contar todo o se puede buscar un resumen más rapidito. El caso es que, bueno, la verdad que la historia es curiosa, ¿no? Bueno, desde el punto de vista formal, toc. Es una escultura realizada en mármol mediante la técnica del esculpido. Y es un grupo escultórico, ¿verdad? Hay dos personajes. ¿Quiénes son? El personaje alado es Eros o Cupido y el personaje femenino es Psique. ¿Por qué destaca? ¿Destaca por el movimiento de la obra o no? Sí, ¿cómo se le da mucho movimiento a una escultura? Los brazos de Psique, si ustedes se fijan, forman un círculo, ¿no?, dentro del cual se inscriben las cabezas de Eros y Psique. Muy bien, más movimiento. Los paños de Psique, aunque está desnuda, pero tiene algunos paños, también dan movimiento. ¿Cómo es la postura del cuerpo de Psique?
son muy barrocos también, ¿no? Una postura casi imposible. Las alas de Cupido, ¿qué le dan al conjunto? Le dan altura, verticalidad, movimiento. También la propia postura de Cupido, si ustedes se fijan, en tensión. Bueno, pues Eros y Cupido, de Antonio Canova, 1793, finales del siglo XVIII. 1, 2. Muy bien, esto es un retrato que hizo de Paulina Bonaparte. ¿Bonaparte no suena de algo? La hermana de Napoleón. Muy bien, ¿quién se anima a leer un poquito? ¡Qué entusiasmo! Doña Ana está deseando. Pobrecita. Doña Marta está deseando. No veo. Oh, qué pena. Doña Mercedes. Venus Victrix es una escultura de mármol de Antonio Canova, retrato mitologizado de Paulina Bonaparte como diosa Venus, concretamente en su advocación como Venus Victrix, Venus victoriosa. Muy bien. 1805-1808, mármol blanco. Y, vaya por Dios. Y si nos fijamos, ¿a qué nos recuerda? Nos recuerda a las Venus del Renacimiento, ¿verdad? De la escuela veneciana. Pero también nos recuerda, este tipo de divanes son típicos de la época romana, ¿no? Los romanos descansaban y almorzaban en este tipo de divanes. Así que se representa una mujer semidesnuda, apoyada sobre el diván como si fuera romano, así que el tema es muy clásico. Muy bien, ¿quién se anima a seguir leyendo? Doña Azahara. La figura de tamaño natural aparece facilmente, con un línea rectangular que la cubre la cadera, el pubis y la parte superior de la frente. Su postura es peculiar. La cabeza apoyada en la mano derecha y el cuerpo acostado plegado sobre dos almohadas y un colchón que se adapta a un diván. De estilo imperio que pretende imitar el Porque le corten la cabeza. sostiene en la mano izquierda una manzana, la manzana de la victoria que fue el premio de la diosa vencedora del juicio de París. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué tiene aquí en la manita? Una manzana. Y cuando el personaje tiene una manzana, el personaje femenino, ¿quién es? Eva. No. Ah, no, Afrodita. Afrodita o Venus, porque participó en el juicio de París. La discordia lanzó la manzana y puso para la más bella. Muy bien, sigue usted, doña Zara, que está leyendo muy bien. Como es propio del arte neoclásico, se imitan precedentes de la antigüedad clásica, como la tradición de retratar a los mortales en la figura de divinidades y la forma de una excepcional pieza, restaurada por Bernini, el hermafrodito durmiente. Aunque el desnudo en los retratos no era muy frecuente, Canova también realizó simultáneamente un Napoleón como Marte pacificador en 1806. La pose deriva de la tradición histórica de representación de Venus Afrodita desde el Renacimiento, particularmente la Venus dormida de Giorgione. Vale, Giorgione, nos saltamos eso, nos venimos para acá, sigue usted un poquito. La obra fue a cargo del marido de Paulina, el príncipe Camilo Borghese, y se ejecutó tras su boda, entre 1805 y 1808, en Roma. Canova recibió el pago en mayo de 1809, 6.000 escudos. Tras ser terminada, fue trasladada a la residencia de Camilo Borghese, en Turín, luego a Genova, y alrededor del año 1868 volvió a Roma. A Génova no, a Génova.
El encargo a Canova inicialmente consistió en un retrato de Paulina como la diosa Diana, completamente vestida. Pero la retratada insistió en que la diosa debería ser Venus y ser retratada semidesnuda. Más allá de la reputación de promiscuidad de Paulina Bonaparte, lo cierto es que la familia Borghese tenía a la diosa Venus como ancestro mítico a través de la genealogía romana de Eneas. Muy bien, Paulina Borghese como Venus Victrix o Venus Victoriosa. Antonio Canova, pues muy clásico también. Bueno, fácil o difícil. De Canova realmente las que pueden caer son el beso de Cupido a Psique o Cupido reanimando a Psique, las tres gracias, que no aparecen aquí, las tres gracias, o lo que acabamos de ver de Paulina Bonaparte como Venus Victoriosa. Son las tres obras más conocidas de Canova. Retrato alegórico de Paulina Bonaparte. ¿Fácil o difícil? Esto está tirado. Pero, maestro, ¿se llama así o se llama Venus Victrix? Pues como tú quieras. O se llama Venus Victrix. Es que Venus Victrix quiere decir Venus Victoriosa. Entonces puedes decir que la obra se llama Venus Victrix o Paulina Borghese representada como Venus Victoriosa. Es una especie de alegoría, se representa a una mujer, se hace una especie de retrato como si esa mujer fuera Venus. Una cosa, hoy en día suena un poco raro. Bueno, dudas, preguntas y llantos. ¿No hay? Ya habrá. Bueno, pues el último autor del neoclásico es este muchachote de aquí. Por cierto, en el tema hay una errata porque se llama, en el tema pone Jean-Louis David, pero no se llama Jean, se llama Jacques. Jacques Louis David. Es una errata del tema que habría que corregirlo en el tema escrito. Y este muchacho, esto es un self-portrait, así que eso, ¿cómo se llama en castellano? Autorretrato. Autorretrato de Jacques Louis David, que hace cosas muy chulas. ¿Dónde vivió este muchachote? París, Bruselas, 1748-1825. Si se fijan ustedes en la fecha, vivió en la misma época que ¿quién? Que Antonio Canova, la segunda mitad del 18 y el primer cuarto del siglo XIX, ¿de acuerdo? Es un pintor francés, neoclásico y muy interesante. Llegó a ser muy activo en la Revolución Francesa. ¿Quién quiere leer esta parte de aquí? Doña Inés está deseando. Más tarde David llegó a ser un activo participante en la Revolución Francesa, así como amigo de Maximilien de Robespierre. En realidad fue el líder de las artes bajo la República Francesa. Encarcelado tras la caída de Robespierre del poder, más tarde se alineó con la llegada de otro régimen político, el de Napoleón Bonaparte. Fue en esta época cuando desarrolló su estilo imperio, notable por el uso de colores cálidos al estilo veneciano. Bueno, así que fue amigo de Robespierre. ¿Y quién fue Robespierre? ¡Oh, qué pena!